Este pasaje, capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, es un capítulo de muchísima revelación de los tiempos que estamos viviendo. No es un pasaje profético, pero se ajusta exactamente a nuestros tiempos. Si se ajusta a nuestros tiempos, ¿cómo era en el tiempo del apóstol Pablo, que es el que lo escribe? Así es que los pecados modernos, mis hermanos, no es que son nuevos. No, los estamos viviendo hoy en día, pero han sido los pecados de toda la vida que la humanidad ha cargado, producto por la obra de Satanás. ¿Ya? Romanos 1, 28 al 32. He dicho también, he dicho que si entramos a una discusión acerca de lo que se está viviendo hoy en día con todos estos movimientos de orgullo, de tanto pecado, y usted no tiene qué decir porque no tiene así una respuesta muy clara, yo le invito que le diga a la persona, me permite que le lea Romanos capítulo 1 y léaselo completo. Y se va a dar cuenta que ahí está la respuesta de lo que hoy se vive. Y es esta segunda parte de este pasaje. Voy a leer y aquí vamos a continuar. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando a todos los que se rebelaron, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo, mis hermanos, ¿verdad? Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, Dios en su misericordia le ha dado al ser humano la vida, le ha dado la protección, le ha dado el alimento, le ha dado todo. Y todo lo que tiene en su haber, porque el hombre nace desnudo y aún así el hombre saca a Dios de su vida y de sus decisiones. Terrible, ¿verdad? Sí, así ha sido el ser humano. Y por ese motivo, mis hermanos, es que si el hombre no quiere tener nada con Dios, entonces Dios le dice, bueno, ¿eso es lo que quieres? Sí. Así es que haga lo que quieras, pero sépalo que cada acción tiene su consecuencia y su juicio también. Perdón. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por su corazón perverso y no decidir arrepentirse, entonces Dios los abandona. Eso fue lo que sucedió con ellos. Entonces, ¿no quieren de Dios? No. Entonces, Dios los abandonó. Ok. Entramos, mis hermanos. Eso era para volver a tocar un poquito de lo que habíamos visto el jueves pasado. Este es nuestro estudio de esta noche. Verso 29. Escuche bien esto. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Usted cree, mis hermanos, mi hermano, mi hermanita, que no hay pecado? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Creemos eso. Todos creemos y sabemos y lo hemos visto y vivido y hemos sido muchos afectados, ya sea porque lo practicamos,
en tiempo pasado, antes de Cristo, o porque lo hemos vivido, o porque hemos sido en forma indirecta afectados por todos estos males. Terrible, ¿verdad? Terrible. Pero mire, vea esta palabra, atestados. La palabra en el griego es pleró y quiere decir atiborrados, repletos, o sea, llenos hasta el borde con un ejercicio de proveedor, o sea, que estando llenos, entonces le dan a otros para que se llenen de pecado. Y ellos, su trabajo es influenciar, satisfacer, como se llena una red. ¿Ha visto la red de los peces, verdad? Se trata de que se llene hasta donde sea posible y demás, pues esa es la palabra atestado. Y este pensamiento es lo que está imperando, dominando en la sociedad moderna. El pensamiento que cabe aquí con este verbo griego plero es que todas estas personas tan desviadas y llenas de pecado buscan influenciar a multitudes y llenar hasta el tope de pecado a otros. Por eso, mis hermanos, lo que estamos viendo y decimos, digo decimos porque yo también lo digo, ¿cómo es posible que tanta inmundicia hoy en día y tratan de meter a más gente, a niños, a niñas, a adultos, donde se dan cuenta de su propio pecado y de sus propios placeres, pero ellos quieren llenar a otros y llenar no solamente en su propio lugar, su propia grupo social, sino llenar a su familia, llenar a la sociedad, llenar al colegio, la escuela, el trabajo, todo. Terrible. Hoy todo este movimiento de tanto pecado en el mundo está tratando de llenar por todas partes, hasta las áreas políticas, hasta donde ellos puedan. Eso es lo que está hablando aquí. Increíble, ¿verdad? Que ya esto esté escrito hace 2000 años. Bueno, no hace tanto, 1900 años, porque se está escribiendo el libro de Romanos, se está escribiendo, creo que es entre el 67 al 70, algo así, después de Cristo. Bueno, pero más o menos, unos 2000 años, mis hermanos. Ok, la otra palabra, mucha atención a esto. Acá, injusticia. Porque vea lo que dice, estando atestados de toda injusticia. La palabra griega es adikia. Adikia es ausencia de rectitud en todas las áreas. Eso es lo que dice en su original la palabra injusticia en el griego. Mire, escúcheme bien. La injusticia va en contra de todos los valores morales, divinos y humanos. Y se puede decir que la injusticia llega hasta ofender, maltratar los animales, así como lo oye. Sí. No reconoce, la injusticia no reconoce ni al pequeño, al niño, a la niña, al bebé, al que está en el vientre, no reconoce al pequeño ni al grande. Se parcializa al propio deleite del que maneja el juicio y puede ser cualquier persona. Y entonces tenemos padres injustos, madres injustas, hermanos, maestros, líderes, líderes políticos, líderes de masas, de grupos, llenos de injusticia. Es la esencia misma de Satanás. Mire, el asesinato no llega al nivel de la injusticia, ¿sabía? Porque por la injusticia es que se mata a otros. Es la esencia misma de Satanás. Niños, jóvenes, adultos, familias, ancianos, animales y todo lo creado sufre por actos de injusticia.
Sí. Hasta el medio ambiente. Escuche esto. Hasta el medio ambiente. Es toda una injusticia, mis hermanos, lo que se hace, por ejemplo, con la basura. Y en el nombre del Señor Jesús, usted como cristiano, por amor de Dios, deje de estar tirando basura en la calle. Y peor aún, si usted anda en carro y tiene carro, no, el papelito del chicle no lo tire por la ventana, por amor de Dios. Cójalo, guárdelo, tenga una bolsita ahí en el carro o en la cartera, como sea. Mire, hay injusticia que nosotros nos llenamos también de esto. La injusticia y la rebeldía se levantan y una a la otra se cubren. Se hacen así como un solo, ¿verdad? Recuerde, la rebelión se levantó contra la justicia divina en el cielo. ¿Y cuál fue el producto? Que nació Satanás. Ese no es nuestro estudio, en otro momento lo damos. Es el primer pecado que el Espíritu Santo escribe en este pasaje. Dese cuenta. De todos los pecados que se está hablando aquí, que yo espero de este verso llenarlos todos en el estudio. Tal vez no de todo el pasaje los vamos a ver todos, pero el pecado de la injusticia es el primero. Y ya eso tiene que ver muchísimo. El Espíritu Santo induce, inspira, pone a escribir al apóstol Pablo y le muestra de que debe de escribirlo de primero, porque es la injusticia lo que ha llevado a la sociedad moderna, al hombre, ¿cómo se llama? A los gobiernos, a las guerras. Mis hermanos, es una verdadera injusticia lo que sucede. Y ese es el primer pecado. Y dice, atestados de toda injusticia, y ahí va diciendo fornicación, perversidad, o sea, atestados de todos los pecados que vienen, o sea, llenos, repletos, atiborrados. Mire, veamos este otro que es fornicación. Este pecado tiene que ver con todos los placeres sexuales, carnales que la mente inspirada por el diablo quiera desarrollar. Está en segundo lugar, ¿vio? Interesante, ¿no? Llama la atención. Y llama la atención que lo que está sucediendo hoy en día es pecado de fornicación. Se está pasando una ley, escuche esto es lo más deplorable y lo más pagano, lo más sucio habido y por haber. Se está pasando una ley y están luchando una enorme cantidad de gente para no meter en la ley que sea castigado el abuso infantil. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y no lo estoy diciendo de nuestro país. No, esto va, mis hermanos, desde Naciones Unidas. Están trabajando para que no culpen, para que no metan a la cárcel, para que no juzguen a hombres y a mujeres que su placer son los niños de cualquier edad. Mire, esto es algo horrendo. Esto es algo demasiado sucio. Es muy triste, mis hermanos, porque a veces se oye de líderes que han caído en estas perversiones tan terribles, ¿verdad? Este pecado tiene que ver contra todo lo natural del placer del hombre y la mujer. El placer sexual del hombre y la mujer es natural, fue puesto por Dios, ha sido dado por Dios al matrimonio. Hasta ahí. Y se queda dentro del matrimonio. No estoy hablando de ninguna cosa salida de lo normal y usted lo sabe, ¿verdad? Este pecado de fornicación es el pecado de la intimidad sexual antes del matrimonio. Pero en muchas partes de la escritura también es tomado al mismo nivel que el adulterio.
El pecado también que es fuera del matrimonio, del placer sexual fuera del matrimonio, está metido también en esto, como le estoy diciendo, en el pecado de la fornicación. Todas las desviaciones sexuales contrarias a lo natural o normal de un hombre con una mujer, en la escritura también se le llama fornicación. Y hay aberraciones que tal vez usted pensará, pero eso es moderno. No moderno. Estos son pecados antidiluvianos. Estamos hablando de 4.000 años atrás, antes de 4.000 años, antes del diluvio. Y por ese motivo era tanta la perversión que el Señor trae el diluvio y murieron todos. Resulta que Satanás sigue y sigue con los mismos pecados hoy en día. Pero vea dónde está todo esto metido aquí en Romanos, ¿verdad? Bien, el otro pecado que aparece aquí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. La palabra original es ponería, depravación enorme que como una enfermedad contamina a otros. A esto es de cualquier clase de depravación. Aquí entra también el delincuente. El diablo es un perverso y así es catalogado en la escritura. El diablo pervierte el consejo divino e induce a muchos en el error. La perversidad, mis hermanos, entra a la iglesia. La perversidad entra al mensaje. Por eso es que usted y yo debemos de estar atentos de qué dice la escritura, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado con esto de la perversidad. Mis hermanos, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Fíjese, cuando se está pervirtiendo una base de verdad, ¿no? Amar al prójimo. Y entonces viene Satanás y puede meter ahí una perversión. Bueno, pero, ¿quién dice eso? Ya eso es una perversidad. ¿Por qué? Porque está tratando de tergiversar la verdad. Toda tergiversación de verdad, amado hermano, es una perversión. Y todo lo que es perversión viene de Satanás porque él es perverso. La otra palabra que sigue ahí y es avaricia, pleonexia. Oiga esto, cuidado, amado hermano, cuidado creyentes con este pecado. Tener más, sí, siempre en mal sentido. Pero si usted quiere tener más de la presencia del Señor, tener más de la llenura, de la presencia, de ese amor hacia Dios, más de la palabra de Dios, más de conocer del Señor, magnífico. Avaricia, pleonexia, se refiere especialmente a todo lo que es de mal, todo lo que es lo malo, ¿ya? Codicia de lo material, negación en dar al necesitado. Sí, ¿para qué yo le voy a dar? Que trabaje. ¿Qué me importa? Yo, lo mío es mío. Mucho cuidado, mire lo que habla ¿cómo se llama? Este pecado, ¿verdad? Y además yo me lo gané. No, yo no doy, yo no le doy nada. Que cada uno vea a ver creyentes en Cristo Jesús, los cuales han recibido del Señor todo lo que tiene. ¿Sabe usted, hablando un poquito acerca de esto del dar? ¿Sabía que Dios pone delante de nosotros las buenas obras para hacerlas? Así dice la Escritura.
Cuando hay una oportunidad de hacer una buena obra, resulta que esa es una oportunidad, Dios es el que la presenta para que nosotros la hagamos. ¿Y sabe de dónde sacamos? De lo mucho que Él nos da. Sí. O de lo poco. Y entonces cuando vienen esas oportunidades, recuerde esto. Son oportunidades que Dios nos presenta para dar a otros. Sí. Otro pecado que aparece aquí, que tal vez diría usted, no, pero eso lo llena todo. No, no lo llena todo. Vea todas las divisiones que hay aquí. Maldad. Maldad viene de la palabra griega kakos. Y tal vez ha oído usted en algún momento, ese es un caco, ¿ya? Ese es un malo. Kakos es la palabra griega. Todo lo contrario a lo bueno. Todo lo contrario a lo amable, al buen servicio, al buen trabajo, a los buenos resultados, lo contrario al respeto, lo contrario a la propiedad ajena. Parece que hay mucha influencia, ¿verdad?, de estos pecados dentro de nuestros corazones. Nos cuesta ser amable con la persona ajena, especialmente con la que no conocemos. A veces somos muy amables con la familia, con los hijos, con los más allegados, pero con los que no son, no, que cada uno se la juegue, ¿verdad? Para los que manejamos, qué lucha, ¿verdad? Manejar con la ley de la amabilidad es una lucha. Hoy en día, especialmente cuando me tiran el carro encima. Bueno, ¿y entonces qué haces? Ah, yo también. Parece como que la maldad está en el corazón, ¿verdad? Al buen trabajo, no, dejemos esto así. De por sí, para lo que me pagan, ¿ya? A los buenos resultados. ¿Para qué? ¿Para qué esperan algo así tan bien hecho? Que se vaya como está. Uy, qué cosa, ¿verdad? Qué terrible, qué terrible. Estamos haciendo un trabajito porque uno de mis hijos, un carrito, se lo golpearon y entonces hubo que buscar un mecánico para que pintara y arreglar todas esas cosas que más de uno sabe. Y entonces, bueno, lo encontraron. Y ahí he estado yendo yo a revisar el trabajo y cada vez con más delicadeza, es que hay que hacer aquí, hay que hacer allá, y no es lo que yo le pido, sino él quiere hacer un buen trabajo. Pero así me lo dice. Es que yo quiero que salga bastante bien. Y de veras, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando alejamos lo que es la maldad. Y otra cosa es lo contrario al respeto. ¿Cuánto respetas al hermano, a la hermana y sobre todo, cuánto respetas al niño, a la niña? ¿Cuánto respetas al viejo? ¿Das respeto? No, aquí yo hago lo que no puede ser posible. No puede ser. Mire, cuidémonos, por amor de Dios, cuidémonos. Y lo que no es suyo, no es suyo. Recuerde esto, que nunca, mis hermanos, en el Hijo de Dios, en usted, en mi persona, nunca, esté en nosotros el coger lo que no es propio. Si es de otro, de acuerdo. Y si usted se lo encontró, trate de buscar a ver de quién era aquello y devuélvalo, porque no es suyo, no es suyo. Bueno, estas son las cosas que también aprendemos, ¿verdad? Que a veces decimos, sí, pero de todo lo que estamos hablando es de los inconversos. Bueno, tristemente el corazón del ser humano lo tenemos, usted y yo. Y muchas de estas cosas tenemos que volverlas a recordar y a aprender. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde de estas cosas. Llenos de envidia. ¿Qué le parece este pecado? Mire, llenos de envidia. Llenos de envidia. Tonos. No sé cómo se pronuncia.
pero más o menos, ahí está. Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo de la prosperidad de otros. Qué cosa, ¿no? Siempre en un sentido malo. Me da cólera que tenga él o ella y yo no lo tengo. Llenos de envidia. A veces la envidia, mi hermano, ha caído en el pueblo del Señor también. Envidia. Si él tiene, yo voy a tener y mejor. Solo por envidia. ¿Ya? Horrible, horrible, mi hermano, mi hermana. Probablemente Dios le ha dado a él o a ella, a su familia, más que a usted. ¿Sí? Y así fue. Y así Dios lo determinó. Y entonces te vas a enojar con Dios porque Dios lo distribuyó mal. No, ¿verdad? No es así. Pero vea estos pecados, cómo estos pecados han destruido la sociedad moderna. Y cómo yo, como creyente, debo de salirme de estas cosas. Gócese con el que prospera. Felicítelo. Sí. Y sienta alegría porque le va bien. Otro pecado terrible que aparece aquí, homicidios. Ese es fonos. Fonos. Muertes, asesinatos de toda clase. Se han dado cuenta, ¿verdad? Cómo están las noticias. A veces hasta queda uno alterado, ¿verdad? De estar escuchando tantas noticias terribles de lo que hoy se vive. Aquí entra uno de los grandes problemas hoy en día en la humanidad, con lo que es algo espantoso. Cuando está hablando de este pecado de homicidios, del griego fonos, el griego quiere decir muertes, asesinatos de toda clase. Pues aquí está metido, mi hermano, uno de los grandes problemas hoy en día de la humanidad, de los países, de los gobiernos, aprobando todo lo que es leyes de abortos, porque estás matando bebés. Sí, está matando bebés. Y resulta que la vida es Dios el que la da. Entonces Dios por algún motivo de aquel trágico asunto que sucedió, ella quedó embarazada. Y entonces ahora, aparte del pecado que hubo, vienen otros aumentando más pecado, porque ahora hay que matar al bebé. ¿Cómo la ve, mi hermano? Matando bebés indefensos. Aquí entra lo que son todo lo que tenga que ver con esto de abortos, todo esto que tenga que ver con los promotores de guerras, de bombas, todos aquellos con sed de muerte, cualquiera que sea. ¿Mm? Era más profundo, ¿verdad? De lo que estábamos leyendo. Claro que sí. Y aquí es como el Espíritu Santo va dando, porque estas son las palabras que están ahí metidas. A mí le digo con toda sinceridad, me ha sorprendido, me ha asustado estas cosas que he estado descubriendo, porque veo cómo el Señor va revelando, ¿verdad? Lo que está sucediendo hoy en día y por qué el mundo va cada vez peor, sí. Este otro pecado, contiendas. La palabra griega eris, el eris, ¿ya? Tiene que ver de todo lo que es de pleitos, de pelea, lucha. Esas personas que siempre están peleando por cualquier asunto. Parece que ese eris está muy metido en muchos matrimonios, en muchos hogares, en muchas familias. Qué cosa más triste, mis hermanos, es escuchar cuando le cuentan, ¿verdad? No, es que
Manuelito, por decir un nombre, ¿verdad? No le habla a mi papá. ¿Pero por qué? No, hombre, tiene 16 años de no hablarle porque están peleados entre la familia, la misma sangre. ¿Se da cuenta cómo Satanás ha trabajado? Sí. Mire, conozco familias completas que todos viven siempre peleando unos contra otros. Es una cosa terriblísima que Satanás de alguna manera entró en estas familias. Y hay pueblos, y hay países, y hay gente, y hay generaciones que vienen con yo no sé, esta sangre, esta raíz tan diabólica de hacer siempre pleitos y pelear, ¿verdad? Para destruir, para matar a otros. Sí. Los otros dos que me quedan para concluir el día de hoy, engaños, dolos. ¿Ha escuchado esa palabra, dolos? Se usa mucho en en todo lo que es el tema jurídico, ¿verdad? Es que el daño ese lo hizo con dolo y alevosía. Sí. Esto es poner cebo, tramposo, un artificio, un engaño, doblez, mentiroso. Sí. Es aquel que pone una trampa para que caiga la persona y después atraparlo. ¿Ya? Es el que vive siempre engañando, es el que vive manipulando las cosas para que todo sea a su favor. Existen personas que son muy ágiles para hablar, muy ágiles con las palabras y entonces de alguna manera enredan a la otra persona y salen gananciosos. O sea, practican el dolo. Sí. Poner cebo, son tramposos. Son personas de doble cara, de doblez. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Y ni qué decir de la mentira. Todos conocemos de esto, ¿verdad? Mis hermanos, aprendamos de estas cosas. Aquí lo estamos mencionando de lo que está pasando en el mundo, pero también es para hacer nuestro análisis introspectivo hacia adentro, verme, caramba, ¿cuándo yo he estado mintiendo tanto o no he dado la cara real que soy? Y yo hasta cierto punto manipulo para que las cosas se den a mi favor. Entonces, si el enemigo ha trabajado en mi corazón para actuar de esta manera, amado hermano, ¿qué hay que hacer? Pues fácil, ¿verdad? Arrepentirse, pedir perdón y practicar la verdad y caminar bajo el temor de Dios. ¿Ya? Esto es toda una lucha. Mis hermanos, sepa que el Hijo de Dios va siempre de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de luz en luz, porque un día estaremos con el Señor. Y el último es el último en este verso, malignidades, cacoeteia, es mala manera, carácter malo, mala disposición que tiene a interpretar todo de la peor manera, es el malicioso, ¿sí? Que por cualquier cosa ve lo malo, ganas de destruir. Su carácter no es un carácter compasivo, tranquilo, sino de tratar de quebrar, ¿verdad? De ver la manera cómo hacer caer a la otra persona. Es dice, mala disposición que tiene a interpretar todo de la peor manera. Sí, es el malicioso. Se puede interpretar también esto de malicioso en otros temas, ¿verdad? Como aquel, ¿verdad? De su mirada maliciosa y estas cosas. Pero esto más que nada es el del carácter malo.
el que va a destruir, a dañar, ¿verdad? El que busca siempre cómo que la situación salga mal y su vida, una vida verdaderamente fea, ¿ya? Bueno, estos son los pecados, mis hermanos, que hemos visto en este verso 29. Quiero ver el otro versículo, si es posible, y pronto estaremos terminando este pasaje. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.